obligaría también a tener un espacio para renunciar temporalmente a la actividad política y no someterse también, digamos, a todo el proceso democrático cuando tienen todos esos compliques en su vida personal y política. Señor, les pido permiso, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Continuamos hablando claro con la prensa. Muy bien, aquí continuamos analizando el mapa parapolítico de este país, los respaldos de dudosa reputación, por llamarlo de alguna manera, que están recibiendo algunos candidatos a gobernaciones y a capitales de departamento y a mucha, gran cantidad de municipios. Estamos con Antanas Mockus, director del programa de la campaña Voto Vital, y con León Valencia, director de la corporación Arcoiris. Y hay dos casos que vale la pena analizar porque se trata de departamentos muy grandes, que es Antioquia, vamos a hablar de tres, Antioquia, donde Alas Equipo Colombia, una alianza entre Luis Alfredo Ramos y Álvaro Araujo, actualmente en la cárcel, pues tiene un candidato directo que es Luis Alfredo Ramos, ¿cierto? Y hay una alianza con el candidato a la alcaldía de Medellín, Luis Pérez. Sí, es que es una alianza que se configuró en el 2002, cuando pues hay esa unión de Alas y digamos, se fue configurando del 2002 al 2006. En el 2006 se configura Alas Equipo Colombia, digamos, como una alianza de una fuerza en Antioquia y una fuerza en el Cesar. Eso pues constituyó una fuerza muy grande. Ahora la mayoría, digamos, de la parte de Alas está en la cárcel. También hay mucha gente involucrada, o ha sido públicamente en Antioquia, involucrada en los temas de la parapolítica del caso de Equipo Colombia. Y tienen este candidato, que era un candidato, digamos, que tuvo un tiempo, mucho tiempo, digamos, de exposición como candidato incluso de opinión. Una persona que venía del mundo empresarial, que es Luis Alfredo Ramos, y resultó en ese proceso también. Lo que indica que había un ambiente en las elecciones de 2002, 2003 y 2006, un ambiente muy contaminado en la vida que llevó también a muchos liderazgos políticos a meterse en partidos muy cuestionados por la opinión pública. Antanas Mockus, ¿quiere comentar antes de que hablemos de Valle y de Santander? Sí, yo creo que en general en la parapolítica se vieron envueltas personas que pueden traer una trayectoria como la del doctor Luis Alfredo Ramos, pero digamos, en el afán de lograr resultados incurrieron en faules gravísimos. O sea, un poco el tema colombiano recurrente es, por lograr las metas, se utilizan fines indebidos. O sea, utilizando un lenguaje un poco coloquial, es el fin lava los medios. Vale aclarar que Luis Alfredo Ramos no está acusado ni sometido a ninguna investigación. Como dice León Valencia, es gente de Equipo Colombia. Sí, sí. Equipo Colombia. Sí, ese es el punto y por eso se confunde uno. Porque los partidos no están pagando el precio que deberían pagar por tener dentro de sus filas a gente involucrada en parapolítica. Exactamente. Ahora, eso es lo que vamos a ver ahora, sí. Una persona que mucho tiempo fue una persona muy importante dentro del equipo, José Alfredo, que yo a viceministro también tuvo la franqueza de movilizarse con el grupo de Don Berna en la desmovilización de Cristales, en lo que fue, digamos, la desmovilización de todo ese grupo, lo que daba ya que un alto dirigente de ese movimiento perteneciera directamente a la estructura, digamos, de las autodefensas, fue un poco asombroso para el país, y que declarara abiertamente eso. Un caso muy, muy complejo, muy contundente, también al mismo tiempo es el de Santander, ¿no? En Santander, que fue la cuna del movimiento de Luis Alberto Gil, ya llamado a indagatoria y que acaba de renunciar a su investidura. Sí. Y respalda al actual candidato a la gobernación, Didier Tavera. Sí, esta es una competencia dura, porque además todo Convergencia Ciudadana y todo que tuvo en muy corto tiempo, digamos en 10 años, se apoderó de la política en Santander, de la gobernación, de más de 30 alcaldías en el departamento, una bancada parlamentaria muy importante, desplazando todas las familias tradicionales, digamos, la tradición política de Santander. Fue un golpe muy duro que además se presentó como un éxito nacional. Luego ese movimiento se extendió por muchas partes del país. Ahora pues está muy cuestionado
Luis Alberto renuncia y va, digamos, para no ir a la Corte Suprema y también para irse a la Fiscalía, a la investigación de la Fiscalía. Y en general todo ese movimiento empieza a ser llamado indagatoria o aversión libre, y creo que hay en este momento, pero va a ser muy dura la competencia precisamente porque muchas también de su defensa hacia futuro depende del poder político que logren sostener. Entonces por eso la pelea con Serpa allí es muy dura en Santander. ¿Y la situación de Valle cuál es? Juan Carlos Abadía... Pues hay una persona muy joven, Juan Carlos Abadía, disputando gobernación y creo que mucha opción de ganar. Tiene el respaldo de Carlos Martínez Sinisterra, también de Convergencia. Creo que fue inscrito por el MPU, por el Movimiento Popular Unido, que es un movimiento ligado a Convergencia que viene desde el 2002 y 2003. En el 2002 era el Movimiento Popular Unido que sacó como senadora a Juan Carlos Martínez Sinisterra y era el mismo movimiento que avaló a Leonora Pineda y a De la Espriella en Córdoba. Es una alianza entre cordobeses y vallunos. Y entonces ahí hay una historia ya de 10 años de actividad política de este movimiento. Sí, Antana Mocus decía ahora que no se castiga a estos grupos políticos que tienen a la mayor parte o a una buena parte de sus integrantes, incluso a sus fundadores, en problemas con la justicia y vinculados al paramilitarismo. Pero parece que a los dirigentes de estos grupos el tema del castigo no les importa, no les afecta, porque vamos a ver aquí, hacer como un repaso de a qué están aspirando algunos de estos movimientos. Por ejemplo, Colombia Democrática de Mario Uribe, llamado a indagatoria en este momento, respalda a la candidata Margarita Andrade de Córdoba, al candidato José Luis Lostosa de Baupés, al candidato de Caquetá Gustavo Cabrera, al candidato del Amazonas Ricardo Martínez y al candidato a la alcaldía de Cartagena con altísima opción Juan Carlos Gozaín. El movimiento Alas Equipo Colombia, que decíamos es de el senador Araujo, actualmente preso, y en alianza con Luis Alfredo Ramos de Equipo Colombia, pues aspira a gobernación.